Hoy vamos a hablar de algo realmente intrigante, como era el mundo antes del diluvio. ¿Alguna vez has imaginado cómo era la vida de las personas antes del gran diluvio que cambió la historia de la humanidad? ¿Cómo era el clima, la geografía, la cultura, la tecnología e incluso la espiritualidad en esa época? ¿Qué motivó a Dios a enviar el diluvio para limpiar el mundo del pecado? En este vídeo desentrañaremos algunos misterios sobre el mundo antes del diluvio, basándonos en la Biblia, pero aportando también otros conocimientos históricos y científicos. Estoy seguro de que te sorprenderá lo que descubras. Pero antes de empezar quiero pedirte que dejes un me gusta, te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ningún contenido. Y no olvides compartir con tus amigos para que también puedan entender cómo era antes del diluvio y por qué Dios envió el diluvio. Hecho esto, vámonos. Lo primero que debemos entender es que el mundo antes del diluvio era muy diferente de lo que conocemos hoy. Un detalle curioso es la esperanza de vida de las personas en aquella época. ¿Sabías que vivieron mucho más que nosotros hoy? La Biblia dice que, antes del diluvio, los patriarcas alcanzaron edades impresionantes, a menudo excedían los 900 años. Adán, el primer hombre que Dios creó en la tierra, vivió 930 años. Su hijo Set alcanzó los 912 años, y Matusalén, el abuelo de Noé, alcanzó la increíble edad de 969 años, siendo el hombre más longevo de la historia de la humanidad en la tierra. Y Noé, el que construyó el arca, vivió nada menos que 950 años. Pero, ¿por qué la gente vivía tanto en aquel entonces? Hay algunas teorías que intentan explicar esto. Una de las más aceptadas sugiere que el medio ambiente de la Tierra era mucho más propicio para la vida humana. Numerosos estudios científicos demuestran que existía una especie de burbuja de vapor de agua alrededor del planeta, que ayudaba a proteger la Tierra de la radiación solar y mantenía un clima agradable y estable. Cuando esta capa se rompió durante la inundación, comenzaron las lluvias torrenciales. Con el fin de esta protección, el clima de la Tierra cambió drásticamente. La Tierra se volvió más fría y seca, y la radiación solar empezó a tener un impacto mucho mayor en la salud de las personas, lo que contribuyó a la drástica reducción de la esperanza de vida a lo largo de los siglos. Otro detalle fascinante sobre el mundo anterior al diluvio es cómo los humanos tenían una conexión directa con lo divino. Antes del diluvio, Dios se comunicó directamente con algunas personas, como Adán, Eva, Caín, Abel, Enoc y Noé. Les dio instrucciones, advertencias, promesas y bendiciones. Además, también los juzgó y castigó cuando pecaron. La Biblia nos cuenta que, antes del diluvio, hubo una mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, lo que dio como resultado una raza de gigantes llamados Nefilim. Pero, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? ¿Y estas hijas de los hombres? Y, lo que es aún más intrigante, ¿quiénes eran los Nefilim? Estas son preguntas que generan mucha controversia entre los estudiosos de la Biblia. Una de las interpretaciones más comunes es que los hijos de Dios serían ángeles caídos, aquellos que se rebelaron contra Dios y descendieron a la tierra para tener relaciones con mujeres humanas, las hijas de los hombres. Esta unión prohibida habría generado a los Nefilim, seres híbridos con características humanas y angelicales, conocidos por su enorme fuerza, estatura y maldad. Estos seres serían los responsables de esparcir la violencia y la corrupción por toda la tierra, lo que terminó provocando la ira de Dios y resultando en el juicio divino sobre la humanidad. Pero, ¿quiénes eran estos ángeles caídos y por qué se rebelaron contra Dios? Para entender esto, necesitamos retroceder un poco en el tiempo, antes de la creación de la tierra. La Biblia nos revela que, antes de que todo existiera, Dios ya estaba presente en toda su majestad, junto con su Hijo Jesús. Además, Dios creó ángeles, seres espirituales que lo adoraban y le servían. Entre estos ángeles, hubo uno que destacó por su belleza, inteligencia y poder, Lucifer, cuyo nombre significa estrella de la mañana. Era el querubín ungido, responsable de proteger el trono de Dios con sus alas. Lucifer era el líder de los ángeles y tenía acceso directo a la presencia de Dios. Sin embargo, no estaba satisfecho con su puesto. Llevado por el orgullo, la envidia y la ambición, Lucifer quiso ser igual a Dios. Deseaba ser adorado por todas las criaturas, tal como Dios. Con este deseo, Lucifer logró convencer a un tercio de los ángeles para que se unieran a él en una rebelión contra el Creador. Sin embargo, Dios, siendo soberano y todopoderoso, no permitió que este plan se hiciera realidad. Lucifer, junto con los ángeles rebeldes, fue expulsado del cielo y arrojado a la tierra. A partir de entonces, Lucifer pasó a ser conocido como Satán, que significa adversario, mientras que los ángeles rebeldes pasaron a ser llamados demonios, espíritus malignos. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, comenzó una guerra espiritual entre dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás.
Cuando Dios creó la tierra y colocó en ella al hombre y a la mujer, hechos a su imagen y semejanza, Satanás vio esto como una oportunidad para vengarse y destruir la obra divina. Consideró la tierra como su territorio y vio a Adán y Eva como invasores. Satanás, siendo astuto, usó la serpiente, uno de los animales más astutos que Dios había creado, para engañar a Eva. La hizo cuestionar la palabra de Dios, diciéndole que si comía del fruto prohibido, sería como Dios, sabiendo el bien y maldad. Seducida por la mentira, Eva comió del fruto y también se lo dio a Adán, que estaba con ella. Al desobedecer a Dios, ambos pecaron, perdiendo su comunión con Él y la inocencia que originalmente tenían. Además, Adán y Eva perdieron la autoridad que Dios les había dado sobre la tierra, entregándola a Satanás, quien se convirtió en el príncipe de este mundo. Desde entonces, el pecado se ha extendido por toda la humanidad, trayendo consigo muerte, dolor, sufrimiento, enfermedades, violencia, injusticia, opresión y rebelión contra Dios. La historia de la humanidad quedó marcada por una narrativa de caída y redención, de conflicto y esperanza, de juicio y gracia. Uno de los primeros ejemplos de esta historia es el de Caín y Abel, hijos de Adán y Eva. Ambos eran hermanos, pero tenían actitudes muy diferentes hacia Dios. Abel era pastor de ovejas y ofreció a Dios los mejores animales de su rebaño como sacrificio. Caín, que era labrador, ofreció los frutos de la tierra, pero sin la misma sinceridad de corazón. Dios estuvo complacido con la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. Caín estaba furioso y celoso de su hermano Abel porque no aceptó la corrección de Dios. Enfurecido, acabó matando a Abel en el campo. Dios, que todo lo sabe y es justo, vio lo sucedido y se enfrentó a Caín pidiéndole una explicación. Él preguntó, ¿dónde está tu hermano Abel? Caín respondió arrogante y falsamente, no lo sé. ¿Soy yo el guardián de mi hermano? Entonces Dios dijo a Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora maldito serás desde la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de Abel de tu mano. Cuando labras la tierra, ella ya no te dará su fuerza. Serás un fugitivo y un vagabundo en la tierra. Caín, desesperado, respondió a Dios, mi culpa es mayor de lo que se puede perdonar. Hoy me has arrojado de la faz de la tierra, y seré escondido de tu presencia. Andaré como un fugitivo, y cualquiera que me encuentre, yo me mataré. Pero Dios le dijo, no será así. El que mate a Caín, será vengado 7 veces. Y entonces el Señor puso una marca en Caín, para que nadie le hiciera daño. Después de esto, Caín dejó la presencia del Señor y se fue a vivir a la tierra de Nod, al este del Edén. Aunque Caín era un asesino y un fugitivo, no se quedó sin descendencia. Se casó con una mujer, que probablemente era una de sus hermanas o sobrinas, ya que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas después del nacimiento de Caín y Abel. Caín tuvo un hijo llamado Enoc y construyó una ciudad que recibió el nombre de su hijo. Esta fue la primera ciudad de la historia y demostró que Caín tenía las habilidades para construir y organizar. Su descendencia se multiplicó y algunos de ellos se destacaron por sus hazañas. Yabal fue el padre de los que viven en tiendas y cuidan rebaños, mientras que Yubel fue el padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Tubal-Caín era un maestro en las artes del cobre y el hierro, mientras que se menciona a Naamán como la única mujer en el linaje de Caín. Estos descendientes de Caín muestran cómo la humanidad comenzó a expandirse y diversificarse, dedicándose personas a diferentes profesiones. La civilización estaba dando sus primeros pasos, pero al mismo tiempo, la gente comenzó a alejarse de Dios, entregándose a la idolatría, la violencia y la inmoralidad. La Biblia también menciona a Lamec, hijo de Tubal-Caín, como el primer polígamo de la historia. Tuvo 2 esposas, Ada y Silá, y también fue conocido por su crueldad. Lamec se jacta de haber matado a un hombre que lo hirió a él y a un niño por su crueldad. Dijo a sus esposas, escuchen mi voz, mujeres de Lamec. Maté a un hombre por hacerme daño y a un niño por pisotearme. Si Caín será vengado 7 veces, Lamec será vengado 77 veces. Génesis 4, 23-24. Mientras tanto, Adán y Eva tuvieron otro hijo, llamado Set, que significa sustituto. Le pusieron ese nombre porque vino en lugar de Abel, a quien Caín mató. Set fue padre de Enos, quien fue padre de Cainán, quien engendró a Malaleel,
quien a su vez fue padre de Jared. Jared fue el padre de Enoc, quien engendró a Matusalén, quien fue el padre de Lamec, el padre de Noé. Estos descendientes fueron conocidos como los hijos de Dios, los que caminaban con él y lo adoraban, en contraste con el linaje de los hijos de los hombres, que se rebelaron contra Dios y lo despreciaron. Entre los hijos de Dios uno se destacó, Enoc. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios de una manera tan íntima que Dios se lo llevó consigo sin que pasara por la muerte. Enoc fue el tatarabuelo de Noé y vivió en una época marcada por la corrupción, pero su vida de fe y obediencia lo hizo único entre los hombres de su generación. La mayoría de las personas en aquella época solo eran recordadas por sus registros de nacimiento y sus hijos. Pero Enoc tuvo una historia diferente, algo que lo hizo destacar, su profunda comunión con Dios. La Biblia nos dice que Enoc profetizó sobre el juicio de Dios contra los malvados, y debido a su fe, agradó a Dios. Enoc fue el primer hombre arrebatado por Dios, y su vida es un ejemplo de cómo debemos vivir, buscando a Dios y haciendo su voluntad. En medio de una generación perversa, él fue una excepción. Antes del diluvio, la Biblia describe el mundo como un lugar dominado por la codicia, la maldad y la traición. Las familias vivían en constante conflicto, como si fueran campos de batalla, y los vecinos se explotaban unos a otros sin remordimientos. La tierra estaba corrupta a los ojos de Dios y llena de violencia. Toda la imaginación de los pensamientos humanos se volvía continuamente hacia el mal. Dios observó que el mal había aumentado abrumadoramente y que la humanidad había corrompido completamente su camino. Esto trajo tristeza al corazón de Dios, al punto que se arrepintió de haber creado al hombre. Entonces, decidió destruir al hombre, junto con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Sin embargo, en medio de todo este mal, hubo un hombre que encontró gracia ante los ojos de Dios. Noé fue justo y recto entre sus contemporáneos, y caminó con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Dios eligió a Noé para ser el guardián de un nuevo comienzo para la humanidad y le dio una misión muy especial, construir un arca para salvar a su familia y a los animales del gran diluvio que se avecinaba. Venir. El arca era un barco diferente, diseñado por Dios mismo para resistir las violentas aguas del diluvio. Sus dimensiones eran impresionantes, 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Un codo era la medida desde el codo hasta la punta de los dedos, algo así como 18 pulgadas. Esto significa que el arca medía unos 450 pies de largo, 75 pies de ancho y 45 pies de alto. Tenía 3 pisos, varias divisiones internas y una ventana en lo alto, de un codo de altura. También había una puerta lateral, que solo Dios podía abrir y cerrar. El arca se construyó con madera de tusa, una madera resistente e impermeable, y se cubrió con betún por dentro y por fuera para garantizar que no entrara ni una gota de agua. El arca de Noé tenía capacidad para albergar alrededor de 40.000 animales de diferentes especies, además de suficiente comida y agua tanto para ellos como para la familia de Noé. Fue una auténtica obra maestra de la ingeniería naval y un símbolo de la gracia y misericordia de Dios. Noé dedicó alrededor de 120 años a construir esta arca, siguiendo todas las instrucciones que Dios le dio. Durante este tiempo, también predicó a la gente de su tiempo, advirtiendo sobre el diluvio venidero y llamando a todos al arrepentimiento. Pero nadie quiso escuchar. Me encantaría saber lo que piensas sobre esto. ¿Qué crees que impidió que la gente en ese momento escuchara y creyera el mensaje de la inundación? ¿Te imaginas cómo habría sido si hubieran decidido escuchar? Comparte tu opinión en los comentarios y recuerda respetar siempre las opiniones de los demás. En cambio, la gente se burló de Noé llamándolo loco y fanático. No creían que Dios pudiera juzgar al mundo con agua. Después de todo, hasta entonces nunca había llovido sobre la tierra. Lo que no sabían era que las fuentes del gran abismo se abrirían, las ventanas de los cielos también se abrirían y el agua cubriría toda la tierra. No tenían idea de que el día del Señor vendría como un ladrón en la noche, tomando a todos por sorpresa. La única esperanza de salvación era entrar en el arca por la fe. Finalmente llegó el día. Dios dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque he visto que eres justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, de los inmundos tomarás 7 parejas, macho y hembra, animales, 2, macho y hembra.
También de las aves del cielo, 7 parejas, macho y hembra, para preservar la semilla sobre la faz de toda la tierra, porque en 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y destruiré de la faz de la tierra todo lo que he creado. Génesis 7, 1, 4. Noé obedeció. Entró al arca con su familia y todos los animales que Dios le ordenó. Cuando comenzó el diluvio, Noé ya tenía 600 años. La historia comienza dramáticamente, cuando, en un día determinado por Dios, las fuentes del gran abismo se rompieron y las ventanas del cielo se abrieron. Lo que siguió fue una lluvia incesante, que duró nada menos que 40 días y 40 noches. Las aguas subieron y se apoderaron de la tierra, aumentando a cada momento. El arca, que Noé había construido, flotaba sobre estas aguas profundas, mientras la fuerza de las olas cubría incluso las altas montañas que existían bajo el cielo. Imagínese, las aguas subieron a una altura de 15 codos, cubriendo completamente las montañas. El mundo se estaba transformando y, lamentablemente, toda la carne que se movía sobre la tierra, pájaros, ganado, animales salvajes e incluso la humanidad estaba siendo arrebatada. Todo lo que tenía aliento de vida se extinguió, y así la tierra quedó desolada, quedando solo Noé y los que estaban con él en el arca. Durante 150 días, Noé y sus compañeros estuvieron aislados, navegando por esta catástrofe. Pero, aún en medio de este escenario devastador, Dios no se olvidó de Noé. Envió un viento sobre la tierra y, poco a poco, las aguas comenzaron a retroceder. Se cerraron las fuentes del abismo y cesó la lluvia. Con el tiempo, el arca descansó en el mes séptimo, el día 17, sobre los montes de Ararat. Y las aguas continuaron retrocediendo hasta que, en el mes 10, el primer día, comenzaron a aparecer las cimas de los montes. Después de este largo periodo de espera y esperanza, Noé decidió esperar otros 40 días y finalmente abrió la ventana del arca, ansioso por ver qué quedaba del mundo exterior. Este momento era la promesa de un nuevo comienzo, una oportunidad para que la vida renaciera después del diluvio. El viaje de Noé estaba lejos de terminar, pero sabía que le esperaba un futuro. Noé estaba en el arca, observando lo que sucedía a su alrededor. La situación era tensa, pero tenía esperanza. Entonces decidió soltar un cuervo, que se fue volando y regresó repetidamente, explorando el horizonte en busca de tierra firme. Pasó el tiempo y Noé, ansioso, decidió soltar una paloma. Quería saber si las aguas habían bajado. Sin embargo, la paloma no encontró un lugar seguro donde posarse y regresó a él, sin esperanza, ya que la superficie de la tierra aún estaba cubierta por agua. Después de esperar otros 7 días, Noé volvió a soltar la paloma. Esta vez, cuando regresó al anochecer, sucedió algo diferente, tenía una rama de olivo en el pico. Era una clara señal de que la tierra comenzaba a secarse. Noé se sintió aliviado. Esperó otros 7 días y soltó la paloma una vez más. Sin embargo, no regresó, lo que significaba que había encontrado un lugar donde vivir. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y finalmente pudo ver la superficie de la tierra seca. Era el primer día del primer mes del año 601 de su vida. Las aguas habían desaparecido y, en un momento de gran alegría, Noé se dio cuenta de que la tierra estaba completamente seca el día 27 del segundo mes. Fue entonces cuando Dios le habló y le ordenó que abandonara el arca. Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos salieron juntos, y todos los animales que estaban con ellos. Cada uno, aves, ganado vacuno y demás seres vivos, fue liberado, multiplicándose por toda la tierra. Fue un nuevo comienzo. Al partir, Noé no se olvidó de agradecer a Dios. Construyó un altar al Señor, gesto de agradecimiento por todo lo vivido. Este momento marcó no solo la liberación de su familia, sino también un nuevo capítulo para la humanidad y la creación. Después del gran diluvio, Noé, en un gesto de agradecimiento, decidió hacer una ofrenda al Señor. Tomó todo animal limpio y toda ave limpia y los quemó en holocausto sobre el altar. El dulce aroma de esta ofrenda se elevó a los cielos y Dios, conmovido por ese momento, habló en su corazón. Hizo una promesa: nunca más maldeciré la tierra por culpa del hombre. Desde la niñez la imaginación del corazón humano se inclina hacia el mal. Ni volveré a hacer daño a todo ser viviente como antes.
Dios declaró que mientras existiera la tierra, las estaciones de la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, no cesarían. Génesis 8, 20-22. Entonces Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Dio una advertencia importante: vuestro temor y pavor estarán sobre todas las bestias de la tierra, sobre las aves del cielo, sobre todo lo que se mueve, y sobre todos los peces del mar, todo esto está bajo tu control. Puedes comer todo lo que se mueve y vive, además de las hierbas verdes. Pero recordad, la carne con su vida, es decir, la sangre, no debéis comer. También advirtió, requeriré la sangre de vosotros, de vuestras vidas, de la mano de todo animal y de la mano del hombre. Cada uno debe dar cuenta de la vida de su hermano. El que derrama sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque yo he hecho al hombre a mi imagen. Génesis 9, 1, 7. Finalmente, Dios habló a Noé y a sus hijos que estaban con él: he aquí, establezco mi pacto contigo y con tu descendencia, y con todo ser viviente que está contigo, incluyendo las aves, el ganado y todos los animales de la tierra. Este pacto es válido para todos los que salieron del arca y para todos los animales de la tierra. Génesis 9, 8-10. Imagínese a Dios hablando con Noé después del gran diluvio. Hace una promesa poderosa, un compromiso eterno. Dios declara que nunca más destruirá toda carne con las aguas de un diluvio. Establece un pacto que va mucho más allá del momento, un pacto que abarca a todas las generaciones. ¿Y cuál es el símbolo de esta alianza? Un arco iris. Este arco iris, tan bonito y lleno de colores, es una señal en las nubes. Cuando aparecen las nubes y comienza a llover, Dios se acuerda de este pacto. Él dice: cuando traigan nubes sobre la tierra, aparecerá el arco, y entonces me acordaré de mi pacto con vosotros y con toda vida que habita la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que las aguas ya no se conviertan en diluvio para destruirlo todo. Es como si Dios nos estuviera diciendo: mira al cielo y recuerda que te cuido. En Génesis, capítulos 9, versículos 8 al 17, Dios reafirma esta promesa a Noé. El arco iris representa la fidelidad y la bondad divina, un recordatorio de que Él nunca abandona a la humanidad. Es una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Una esperanza de que Dios tiene un plan para restaurar todas las cosas, que un día hará que todo sea nuevo nuevamente. Es una gracia inmensa saber que Él nos ama y envió a su Hijo Jesucristo, quien es también nuestro arco iris de salvación. El video exploró cómo era el mundo antes del diluvio, destacando la larga esperanza de vida de las personas, su conexión directa con Dios y la corrupción que condujo al juicio divino. La historia de Noé nos muestra su obediencia al construir el arca, mientras la humanidad ignoraba las advertencias de Dios. El diluvio fue una transformación drástica, donde todo fue destruido excepto Noé, su familia y los animales en el arca. Y así cerramos la historia del diluvio, pero esto es solo el comienzo para Noé y sus descendientes, quienes poblarán la tierra y darán origen a nuevas naciones, pero esa es una historia para un video futuro. Ahora quiero saber tu opinión sobre todo esto. Déjalo en los comentarios, siempre respetando la opinión de los demás. Espero que hayas disfrutado el video. Si este contenido te aportó algo bueno, considera suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Y no olvides compartir con amigos y familiares, dejar un me gusta y comentar. Juntos podemos iluminar más mentes y ampliar nuestra comprensión. Gracias por estar aquí y que Dios los bendiga.